Mm. Entonces, ¿por qué es tan importante el roble blanco para la producción de bourbon de Maker's Mark? ¿Y cómo la empresa se esfuerza por proteger su bebida con el sello de cera roja ante la creciente demanda? Fui a Kentucky Cooperage, donde desde 1960 fabrican barriles de roble blanco para bourbon, suministrando destilerías en todo el mundo. Los robles blancos se cortan en tiras estrechas de madera, llamadas duelas. Estas se dejan al aire libre durante un año, perdiendo humedad y aromas no deseados. Los trabajadores ensamblan las duelas usando un martillo y aros temporales. A este proceso lo llaman montaje. Utilizan solo roble blanco porque es más fuerte y duradero que otras maderas. Aquí experimentaron con alrededor de 45 tipos diferentes de madera que no son roble, buscando alternativas. La mala noticia es que la mayoría de ellas o no se doblan o tienen fugas cuando se intenta hacer un barril. Los barriles pasan por una cámara de vapor para hacer la madera más flexible. Deben ser sometidos al vapor, de lo contrario, al intentar doblarlos, las duelas simplemente se romperán por la mitad. Una prensa hidráulica comprime las duelas firmemente entre sí. Luego, los barriles se colocan sobre una pequeña hoguera durante 45 minutos, para comenzar a liberar los sabores y aromas naturales de la madera, un proceso llamado tostado. Pero el paso más importante es el quemado. Sin él, el bourbon no sería posible. Observé cómo los empleados rodaban los barriles hacia una máquina donde una llama abierta quema una capa de carbón en el interior. Tan pronto como el barril se enciende, se activa un temporizador. Ahora, el cliente decide cuánto tiempo se mantendrá ardiendo. Para Maker's Mark, el temporizador está ajustado a 35 segundos para darle al bourbon su color marrón dorado y sabor ahumado. Los historiadores creen que los primeros productores de licor en Estados Unidos comenzaron a quemar barriles para desinfectarlos. En el siglo XVIII, el whisky se envejecía en barriles que anteriormente se usaban para almacenar, por ejemplo, mariscos. El quemado ayudaba a eliminar los residuos y, de manera inesperada, le daba al licor un sabor especial. En 1938 se estableció por ley que, para que una bebida se llame bourbon, debe envejecer en un barril nuevo y quemado, garantizando así un sabor y aroma específicos. Después del quemado, se colocan los aros permanentes en los barriles para fijarlos. Luego, la tonelería entrega los barriles listos a la destilería de Maker's Mark cercana. Los trabajadores inspeccionan minuciosamente cada uno, ya que los defectos o agujeros en la madera podrían provocar la pérdida de la valiosa bebida. Los barriles, que pueden pesar más de 45 kilogramos, se manipulan con cuidado, utilizando una combinación de rieles, carros y elevadores. La producción del bourbon comienza varios días antes de que el alcohol llegue a estos barriles, en los campos de trigo y maíz cercanos. La destilería recibe diariamente hasta 6 camiones de maíz, que es el ingrediente más importante en Maker's Mark. El whisky se produce a partir de una mezcla de cereales fermentados, pero para que un whisky sea considerado bourbon, más de la mitad de la mezcla debe ser maíz. En el caso de Maker's Mark, el maíz constituye el 70%. En la planta, deben asegurarse de que se añada la cantidad necesaria de almidón para producir alcohol. Antes de la descarga, cada camión se inspecciona. Se toman muestras para el control de calidad. También revisan si hay granos rotos o materiales extraños que puedan contaminar la bebida. Luego vi a un empleado oler el grano y le pregunté por qué lo hacía. Me respondió que era para asegurarse de que no hubiera moho ni olores extraños. A diferencia de la mayoría de las destilerías, que muelen los granos en un polvo fino, en Maker's Mark se dejan pequeños trozos. Los trabajadores preparan una mezcla de maíz molido, cebada malteada y un ingrediente especial, trigo en lugar de centeno. Esta mezcla, llamada masa fermentada, se combina con agua, siguiendo estrictamente la receta, que determina tiempos y temperaturas específicos para cada ingrediente. El punto clave es la receta original de la levadura del fundador. Los trabajadores inician una pequeña cantidad de levadura en un tanque de acero, alimentándola con una mezcla de granos, lúpulo y agua, hasta que esté lista para procesar la masa fermentada.
La levadura y la masa se mezclan en una tina de madera de 36.000 litros. La mezcla se deja a temperatura ambiente durante varios días, durante los cuales la levadura convierte los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, lo que genera las burbujas en la superficie. Al cabo de